Vamos entonces a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 19. Versículo 19. Romanos 6, 19. Bueno, ¿cómo dice 6, 19? Pueden sentarse, hermanos. Bueno, recibí el cronograma de parte de nuestro hermano Arbey y ahí habían sugeridas dos enseñanzas. Una en este momento, en la mañana, y otra en la tarde. Y esta enseñanza es una enseñanza que marca un contraste. El título de ella marca un contraste. Las bondades, por un lado, y la aridez, por otro lado, del ministerio. Y no sé si usted se dio cuenta que el versículo que leímos plantea un contraste. Por un lado está la inmundicia y la iniquidad. Esa es como una cara de la moneda. Y por la otra está la santificación y la justicia. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Bueno, ese contraste se ha dado en nosotros, porque antes presentábamos nuestros miembros para servir, y yo resalto aquí la palabra servir. Antes servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, pero gracias al Señor, digo yo, gracias al Señor, ¿cierto? Ahora le servimos a Él para santificación y para justicia. Entonces, Pablo en este versículo que leímos, habla como humano. Así dice él, hablo como humano. Y claro, cuando hablamos de humano, estamos hablando de nosotros que somos seres humanos. Aquí no hay ningún extraterrestre, ¿cierto? Todos somos humanos. Y Pablo dice, le voy a hablar como humano. Es que Pablo tenía una característica. Él hablaba a veces como hombre de Dios, como ministro de Dios. Pero en este momento habla como humano, como ser humano. Y Pablo habló de muchas maneras. En Efesios 4 dice que yo pues preso, habla como un preso. Yo pues preso en el Señor, habla como preso. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste ya. En otra ocasión habló como resucitado. Eso está en Colosenses 3. Sí, pues sabéis, habla como parte de los resucitados. Esta reunión es una reunión de resucitados. Estábamos muertos y el Señor nos resucitó. Entonces, él habla también como alguien que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. En Romanos 12. Así que os ruego, hermanos,
por las misericordias de Dios. Entonces, Pablo tiene esas facetas y sus palabras tienen esos matices. Ahora bien, esas dos maneras en que Pablo habla también generan un contraste. Bondad por un lado y aridez por otro. Ustedes se dan cuenta que evidentemente marcan un contraste. Entonces, y ¿sabe qué, hermano? Vea, la Biblia está llena de contrastes. ¿Cómo se corrige el pecado? Ahí se marca un contraste. ¿Cómo se corrige el pecado? El pecado se corrige con misericordia y verdad. No puede faltar ni la una ni la otra. Hay que tener misericordia, pero hay que aplicar la verdad. La Biblia dice que la justicia y la paz se besaron. Y Él nos justificó para que tengamos paz para con Él. Y sabe que ustedes que predican la palabra lo entienden muy bien, que cuando el Señor habló de predicar el Evangelio, Él marcó un contraste también. El que creyere y fuere bautizado, ¿y cuál es el otro? El que no creyere será condenado. Las dos caras de la moneda. ¿Y qué dice Juan 3:16? De tal manera que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, por un lado, no se pierda. Esa es una cara de la moneda, la perdición. Mas tenga, esa es la otra cara de la moneda, la salvación. Entonces, la Biblia marca contrastes. Mire, les voy a contar algo. Esto lo observé no hace mucho tiempo, hace relativamente poco tiempo. Cuando leía Romanos, el capítulo 1 de Romanos y el versículo 17, la Biblia habla de que el Señor revela el Evangelio y que tiene que ver con la vida por medio de la fe, mas el justo por la fe, no es por como causa, sino fe por como medio. Porque el por tiene tres connotaciones. Por como causa, por causa del encuentro de pastores carcelarios, yo estoy aquí. Esa es causa. Y si yo digo, y me vine por Avianca, ese es un medio. El por ya es un medio. Y entonces, también puedo decir que estoy aquí en representación del consistorio. Ese ya no es un por como causa, ni un por como medio, sino un por sustitución. La Biblia dice, el justo por los injustos. Quiere decir que el justo nos representó a nosotros los injustos y fue a la cruz por nosotros. Quiere decir que nos sustituyó. Entonces, el por tiene esas tres connotaciones. Por como causa, por como medio y por como representación. Y aquí Pablo en Romanos 1:17 está hablando de la fe como medio, porque la fe no es un fin en sí misma, la fe es un medio. Si usted se enferma, le mandan la ambulancia a la casa
¿Y la ambulancia dónde lo lleva? Al hospital. ¿Y quién lo sana a usted? ¿La ambulancia o el médico? ¿Pero para qué fue la ambulancia? El medio. La fe es la ambulancia que nos lleva ante aquel que nos salva, que nos perdona, que nos sana. Entonces, no ponemos fe en la fe, porque la fe no mueve montañas. El que mueve las montañas es Dios. Pero la fe es el medio que nos lleva ante aquel que mueve las montañas. Entonces, en este Romanos 1:17 dice que somos justificados por medio de la fe. La fe como medio, la fe como ambulancia. Y fíjese que la fe tiene que estar bien orientada. Porque si la ambulancia va y lo recoge a usted y lo lleva al cementerio, pues ya está listo, ¿cierto? Entonces la fe tiene que estar orientada hacia Cristo. La fe nos lleva a Cristo. Entonces, la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Eso dice el versículo 17. Pero ¿cuál es el contraste? El versículo 18. Es como si hiciera un giro total. Cuando dice, porque la ira de Dios. Por un lado está mostrando la justicia de Dios. Y por otro lado está mostrando la ira de Dios. Y así como se revela la justicia, se revela la ira. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces se revela por un lado la justicia y por otro lado se revela la ira de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿cierto? La una a la otra. Y les digo que no me di cuenta sino hasta hace poco, porque uno casi siempre lee hasta el 17. Uno dice, no, el Evangelio justifica. Y se le olvida el 18, que es hablar de la ira de Dios. Entonces el Evangelio completo presenta las dos caras. Por un lado, la bondad y por otro lado, la ira de Dios. Y mire, Dios no es ira, Dios es amor. Y entonces, si Dios no es ira, ¿qué es la ira de Dios respecto a Dios? Si Dios no es ira, ¿verdad? La Biblia no dice que Dios es ira. Pero el versículo que leímos nos marca una verdad, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra. Ese contra es clave, porque quiere decir que la ira de Dios es una reacción de Dios a la injusticia de los hombres. Quiere decir que Dios reacciona contra el pecado, contra la maldad, contra la iniquidad, contra la injusticia. Y eso es lo que usted siente cuando ve que alguien es abusado, violado, matado, asesinado. ¿Usted no siente como un rechazo ante esas cosas? Bueno, esa es la ira de Dios. La reacción de Dios ante la injusticia. Quiere decir que los culpables de la ira de Dios no es Dios, es el hombre que provoca la ira de Dios. Entonces, me di cuenta que ahí también había un contraste. Por un lado, la justicia por la fe, versículo 17, y por otro lado, la ira de Dios, versículo 18. La Biblia marca un contraste entre la locura y el poder. La palabra de la cruz es locura. Por un lado está la locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. Entonces está entre la locura y el poder. Un contraste. La Biblia habla de la abundancia y la escasez.
Fíjese que Pablo dijo que había aprendido a vivir en la abundancia y en escasez. Eso es propio del ministerio. Y nadie se ha librado de eso siendo ministro. Yo les estoy hablando porque yo también viví la escasez. Eso de abrir la nevera y no hay nada. No hay nada. Mi esposa una vez llegó una hermana con una niña a visitarla. Y resulta que la niña empezó a llorar. Tenía hambre. Y mi esposa solo tenía una poca cantidad de leche en la nevera. Y ella dijo, no, yo tengo leche. Y le hicieron un tetero a la niña. Y la niña se cayó. Pero mi esposa se quedó con la nevera literalmente vacía. Hermano, se fue la hermana y al ratico tocaron a la puerta. ¿Quién es? La vecina. ¿Y qué será lo que quiere la vecina? Abrió la puerta, le traía un mercado. Con leche, con huevo, con arroz, con pollo, con carne. Ese es el Dios que nosotros servimos. Nos ha permitido la abundancia y la escasez. ¿Y sabe qué es más peligrosa la abundancia que la escasez? Porque la escasez lo lleva a uno a buscar de Dios. La abundancia lo relaja a uno. Y una frase que acuñamos ante todos los pastores, si no nos mató la escasez, que no nos mate la abundancia. ¿Sí? Porque la iglesia ha crecido y ahora abunda la bendición económica. Usted va a las reuniones de pastores y los parqueaderos no le caben los carros. ¿Cierto? Y yo he visto a muchos de ustedes con su carrito, ¿cierto? Bueno, gracias al Señor. Entonces, es bueno vivir la escasez. Esa es una de las cosas que hace Dios para formarnos como ministros. La escasez. Entonces hay contrastes en la Biblia. Y mire, a uno le conviene la escasez, porque uno se vuelve más, ¿cómo dijéramos? Una persona más sensible, dice el hermano, más precavido, más planificador, menos ostentoso. Uy, Dios nos está hablando. Oiga, hermanos. Entonces, la Biblia sí tiene contrastes. Y el ministerio no es la excepción. El ministerio tiene sus contrastes. Y de eso es que vamos a hablar. Pero hablemos de la parte bonita primero. ¿Le parece? Aunque uno de cuando le tienen dos noticias, una buena y una mala, dice, no, dime la mala primero. Pero hoy voy a hacer un cambio. Les voy a dar la buena. Adelantada. Hermanos, las bondades de nosotros, lo bueno. Yo no lo tenía aquí como primero, pero ahora pensándolo bien, debería tenerlo como primero. ¿Y qué es lo primero? El gozo de la salvación. Porque antes de ser pastores carcelarios, fuimos salvos. ¿Cierto? Y nosotros no estamos enamorados del ministerio. Estamos enamorados del Dios que nos dio el ministerio. Porque hay hermanos que se enamoran del ministerio. Oiga, ¿sabe una cosa? Les voy a contar algo aquí entre nos. Ustedes son maduros todos. Resulta que un pastor en el distrito X del planeta Y y de la constelación Z se puso a chatear con una hermana y a cortejarla.
a cortejarla. Y le dice la hermana, oiga, ¿y usted no es pastor? No, pero le hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. ¿Sabe qué le dijo la hermana? Le voy a contar a los directivos. ¿Y sabe qué le contestó? No, porque pierdo mi ministerio. Le interesaba más el ministerio que la salvación. A nosotros no nos interesa más el ministerio. El Dios que nos dio el ministerio. Entonces, el gozo de la salvación. Ahora, hablemos de algo más aterrizado. Una de las bondades, de las cosas bonitas que tiene el ministerio, es que nosotros somos embajadores. Y sabe que el embajador es una persona de alto rango. Uno no nombra embajador a cualquiera, porque es el que va a representar al país, es la cara del país ante el otro país. Sí, la cara del país. No puede ser cualquier cara, ¿cierto? Tiene que ser una cara que se corresponda a las dignidades de una nación, para que represente bien a esa nación. Entonces, nosotros somos la carita de Dios, ¿cierto? Y lo estamos a Él representando. Cuando usted entra a la cárcel, usted no se ha dado cuenta, pero usted es más que el director de la cárcel. Usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Cómo le parece a usted? Un embajador. Así que somos embajadores en nombre no de Colombia, ni de los Estados Unidos, ni de Rusia. Estoy hablando de las potencias. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, oiga, tremendo eso, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga, hermanos, esto de ser embajador es una dignidad muy alta. Siéntase honrado. Yo me siento honrado de ser embajador. Esa es una de las bondades del ministerio, ser embajador. ¿Cuál es la otra bondad del ministerio? Ser administrador. Usted no lo pone a administrar su finca a cualquiera. Tiene que ser una persona confiable, que no le va, o su negocio. ¿A quién le encarga su negocio? Entonces uno lo entrega a cualquiera. Tiene que ser una persona digna de confianza, de credibilidad, que es como si uno estuviera ahí. Oiga, tremendo eso. Y nosotros somos administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe que su manifestación en carne era un misterio? Indiscutiblemente grande es Él. Eso era un misterio. Ese es un misterio de Dios. La iglesia era un misterio. No se sabía que iba a existir la iglesia. La iglesia es el misterio de Dios. Que los dos pueblos, judíos y gentiles, serían un mismo pueblo, era un misterio. Así lo dice la Biblia. Los misterios. Y Efesios 1 habla del misterio de su voluntad. De reunir todas las cosas en Cristo. Eso era un misterio. La gente no conoce eso. Para la gente es un misterio. Pero nosotros lo conocemos. Para nosotros no es un misterio. Y administramos esos misterios. Entonces, eso de ser administrador es algo, ¿cómo dijéramos? Honroso. Sí.
Yo estoy aquí entre administradores. Mire, hermanos, cuando Dios creó al hombre, le dio 5 habilidades, según dice la Biblia. Cuando dice, y los bendijo Dios. La bendición es el bien decir de Dios. Y el bien decir de Dios está en la palabra. Nosotros podemos bendecir a Dios, pero la mayor bendición no es la que nosotros es la que Dios nos transmite a nosotros. ¿Sabe qué? Les voy a contar algo. En la Argentina, resulta que una hermana me dijo, hermano Fernando, la bendición que usted se perdió, porque yo no había ido a un evento. Entonces, cuando ella me dijo la bendición que se perdió, yo le dije, ¿y qué predicaron? Dijo, no me acuerdo. Pero fue una gran bendición. ¿Quiere decir que ella se estaba refiriendo a los saltos, a los aleluyas, a los gloria a Dios, al predicador que se despelucó, a todo eso? Pero hermanos, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Es que si hay palabra, hay bendición. Hoy vamos a recibir bendición. Y la mejor bendición. Ustedes ahora van para la playa, eso es una bendición. Con sus hijos, otra bendición. Con su esposa, otra bendición. Pero también valoramos esta bendición. Cierto que sí. Entonces le dio 5 habilidades. Crecer, 1. Multiplicarse, 2. Llenar la tierra, 3. Sojuzgar, 4. Señorear, 5. 5 habilidades. Las 3 primeras habilidades son de procreación. Y las segundas o las últimas 2 son de administración. Sojuzgar y señorear. Y yo quiero decirles que la primera la hemos hecho muy bien la tarea. Yo aporté con 4. ¿Usted con cuántos? 5. Mío, usted es más obediente que yo. Claro, 5. Bueno, hemos hecho la tarea, pero hemos fallado a veces en la administración, en sojuzgar y señores. Entonces, la primera bondad del ministerio, dijimos, es el gozo de la salvación. La segunda bendición es el hecho de ser embajadores. La tercera bendición es el hecho de ser administradores. Oiga, la cuarta, ser colaborador de Dios. Mire, hermano, no estamos compitiendo el uno con el otro. Ni que usted bautizó 8 y yo 5 y que este 20 y el otro 30. Nosotros no competimos. Nosotros colaboramos. Y sabe que uno sin darse cuenta, ustedes no porque no tienen ni congregación. Pero les voy a contar algo aquí entre nosotros. Hay pastores del distrito X, del planeta Y y de la constelación Z que ponen a competir a los hermanos. El que dé la mayor ofrenda se gana un viaje a Santa Marta con todo pago y viaje a Playa Blanca, ¿es? Almuerzo. Todos los gastos pagos. Entonces el hermano no ofrenda, sino que compite. Entonces, les cuento eso. Entonces nosotros no somos colaboradores de Dios. Aquí no hay lugar para decir yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Porque todo, sea Apolo, sea Cefas, sea Pablo,
Todos, dijo el escritor bíblico, somos única y exclusivamente colaboradores de Dios. Hay gente que se siente honrada porque le colabora al presidente. Oiga, yo soy colaborador, ¿sabe de quién? Del presidente. Pero aquí hay uno más grande que el presidente. ¿Cierto? Y nosotros le colaboramos a él. Entonces, eso es una bondad, ser colaborador de Dios. A ver, ¿cuál es la primera? El gozo de la salvación. ¿Cuál es la segunda? Embajadores. ¿Cuál es la tercera? Administradores. ¿Cuál es la cuarta? Colaboradores de Dios. Y mire usted, hermano, una de las bondades del ministerio, yo sé que usted se va a identificar con esta, 100%. Mire, el gozo que produce ver una persona a los pies de Cristo. ¿Cierto que sí? Esa es la mejor paga para nosotros. Eso sí. Alguien dijo, no me des dinero, dame almas. ¿Cierto? Y yo sé que ustedes no están aquí por el dinero. Ustedes están aquí porque ustedes quieren ganar las almas para Cristo. Es una bondad del ministerio. Esa satisfacción. Oiga, es que uno, mire, a mí me pasa que cuando yo estoy en una reunión del culto, cuando veo personas nuevas, yo siento algo especial. Y yo no dejo de echar la red. Así le está enseñando a la iglesia. Yo echo la red. Ahora en Valledupar, creo que un hermano estuvo por allá en Valledupar, ¿cierto? Estuvieron en Valledupar. Yo estaba dando una enseñanza para la iglesia, hablando de la autoridad y del poder. Pero yo dije, oiga, si la integridad, pues estamos hablando de la integridad, comienza cuando uno le entrega su vida a Cristo. Ahí comienza. Porque entregarle la vida a Cristo es vivir de ahí en adelante bajo la autoridad de Cristo. Te entrego mi vida. Si la integridad comienza, los amigos podían comenzar ese día una vida íntegra. Entonces los invité. Entonces, hermanos, ver las almas perdidas y verlas a los pies de Cristo es un gozo. ¿Usted ha leído Lucas 15? La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles. ¿Sabe que a mí me llamó la atención esa expresión delante de los ángeles? Porque ¿quién está delante de los ángeles? Dios. Quiere decir que el primero que se goza cuando usted predica el evangelio y una persona se arrepiente, el primero que se goza no es usted. El primero que se goza es él. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. El gozo. Si usted quiere ver al Señor con gozo, entonces lo hemos visto con gozo muchas veces. Entonces, experimentar el gozo que produce ver las personas a los pies de Cristo. Ahora, el siguiente, la satisfacción de cumplir la tarea. Porque una cosa es el resultado de la tarea y otra cosa es la tarea misma. ¿Cierto? El resultado de la tarea son las personas a los pies de Cristo. ¿Y cuál es la tarea? ¿Predicar qué? El evangelio. Esa es la tarea. Y mire, yo he estado, les quiero comentar esto. Yo he estado preocupado por una cosa. Porque a veces nosotros, yo me incluyo ahí, a veces predicamos los efectos del evangelio. Y le decimos a la persona, usted va a cambiar su vida. Usted va a dejar de fumar. Usted va a dejar la droga.
usted va a dejar de ser infiel. Esos son los efectos del evangelio. Y la gente se arrepiente pensando en los efectos, pero al poco tiempo decae y se aparta, porque le predicamos los efectos del evangelio. Pero debemos predicar es lo que produce los efectos. Y lo que produce los efectos es el evangelio. Oiga, ¿les puedo hacer una pregunta? Igual se las voy a hacer. Y no se las rebajo. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Poder de Dios. Y mire usted, les voy a decir eso. Les voy a decir lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Les puedo poner un ejemplo? Resulta que yo soy inconverso. Esto es un ejemplo. Y voy por la calle y me sale un predicador o una predicadora, para incluir a las damas. Y me dice, don Fernando, le tengo una buena noticia, buenas nuevas. Y yo me pongo contento. Buenas nuevas, que a quien no le gusta. Y luego me dice, y esa noticia le va a cambiar la vida. Si usted era infiel, va a ser fiel. Si fumaba, no va a volver a fumar. Si bebía, no va a volver a beber. Bueno, y yo me pongo más contento. Y llego a mi casa y mi esposa me dice, ¿por qué estás tan contento? Yo le digo, mire, es que me dijeron que me tenían una buena noticia y que esa noticia era tan poderosa que me iba a cambiar la vida. Mi esposa me dice, ¿y cuál es la buena noticia? Le dije, no sé. Quiere decir que el evangelio, que es buenas nuevas, que es poder de salvación, tiene un mensaje concreto. Primera de Corintios 15. El evangelio tiene que ver con la muerte, pero para morir tuvo que manifestarse en carne, porque si no, no podía haber muerto. Entonces la manifestación de carne, su sacrificio en la cruz del Calvario, su sepultura y su resurrección. Y cuando decimos su muerte, estamos hablando por nosotros, por nuestros pecados. Porque mire, hermanos, el Espíritu Santo no vino a emocionarnos. El Espíritu Santo nos vino a convencer. La convicción es la que produce la emoción. La emoción no produce convicción. Hay personas que se emocionan y pasan adelante, pero se levantan y siguen iguales. ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Pero cuando una persona se convence de que él es pecador y que Cristo murió por sus pecados, usted ya lo tiene del otro lado. Cuando la persona se convence. Entonces, la tarea es predicar ¿qué? El evangelio. Y debemos tener en claro qué es el evangelio, porque a veces predicamos los efectos del evangelio. Y si usted predica el evangelio, despreocúpese por los efectos, porque el evangelio cuando se recibe produce los efectos. Entonces, hermanos, esa es una bondad, disfrutar de la tarea. Esta tarea se disfruta. Oiga, les quiero decir algo. Yo disfruto lo que hago. Y yo creo que ustedes, no me equivoco, y lo voy a decir con convicción, ustedes también disfrutan lo que hacen. ¿Cierto? Claro, hermanos. Para nosotros es un deleite. ¿Qué tal que saliera un decreto que ya no se puede entrar a las cárceles a predicar el evangelio? Dios mío, ¿qué sería de nosotros, verdad? Si entrar es nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción, nuestro contentamiento. Oiga, que alguien dijera, no pueden predicar más el evangelio. Sería terrible, ¿cierto? Hay países donde está prohibido.
Sí. Y aún así lo predican a costa de tener que ir a la cárcel o perder su vida, que es lo más precioso que uno tiene. Pero bueno, nosotros sí disfrutamos. Ustedes vinieron a descansar, hoy estamos descansando. A los pies de Cristo. ¿Cierto? Sí, esto es lo que nos gusta a nosotros. Esto tiene estas dos caritas: descanso espiritual y descanso físico. Completico, ¿cierto? El paquete. Entonces, la satisfacción de cumplir la tarea. Lo siguiente es hacer lo que nos apasiona. No solo que nos gusta, nos apasiona. Cuando digo pasión, estoy diciendo que ahí le ponemos todo, el empeño. ¿Sabe que la hermana Nelly, cuántos conocieron a la hermana Nelly? Creo que el hermano Arbey la conoció. Ella a veces se iba de vacaciones para los Estados Unidos. ¿Y sabe qué hacía en los Estados Unidos? Conectarse con el hermano Adrián Burgos, porque el hermano Adrián Burgos era un hombre que entraba a las cárceles para conversar con él y para ir a visitar las cárceles. Esa era su pasión. Hermano, cuando uno está apasionado, eso no lo detiene nada, ni nadie. ¿Cierto? Cuando uno está enamorado de lo que hace. ¿Sabe qué? Les voy a contar una historia. Yo ya la he contado muchas veces, ustedes ya la han escuchado, pero téngame paciencia y escúchela otra vez. Resulta que el Señor me dio 3 hijas mujeres y todas tuvieron novio. Y el novio llegaba a las 6 de la tarde y eran las 11 de la noche y el novio ahí. Y nosotros le decíamos con mi esposa, oiga, usted tiene que trabajar mañana. Y él decía, sí, tengo que trabajar mañana. Luego le decíamos, Bogotá es peligrosa. Y seguía ahí. Lo último que le decíamos era, váyase. Y se iban para la puerta. Y ahí duraban media hora más. Al fin se iba y a la media hora sonaba el teléfono. No, hermano querido. Y ella le decía, cuelga tú. Y se ve que él le decía, no, cuelga tú. Bueno, al fin colgaba. Y sabe que yo aprendí una lección. Y le dije a la iglesia, iglesia, no le voy a pedir que evangelice. Ni que ore, ni que venga al culto. Todos dijeron, se descarrió el pastor. Lo único que le voy a pedir es que se enamore de Jesucristo. Porque uno enamorado no lo detiene nadie. Entonces, hermanos, estamos enamorados. Eso lo cantamos, ¿no? Enamorado vivo yo, desde que Cristo me salvó. De su mano para mí, y del pecado Él me libró. Vivimos enamorados. Al enamorado le dicen, mire, hay paramilitares, hay guerrilla, hay tigres, hay culebras, hay minas quiebrapatas. Y no, yo me voy a ver a mi enamorada. ¿Cierto? No lo detiene nadie. Pero el que no está enamorado dice, yo por allá no voy. Hay minas quiebrapatas, hay tigres, hay culebras, hay guerrilla, hay paramilitar. Porque no está enamorado. Pero nosotros, ¿lo puedo decir? Nosotros estamos enamorados. La otra bondad de esta tarea, de este ministerio, es vivir para Dios. Mire, nosotros no hacemos cosas para Dios. Nosotros vivimos para Dios. ¿Por qué hago la diferencia? Porque hay personas que hacen cosas para Dios, pero no viven para Dios. Pero todo el que vive para Dios, hace cosas para Dios.
Entonces, nosotros no hacemos cosas para Dios, vivimos para Dios. Y el que vive para Dios, hace cosas para Dios. Entonces, nosotros, esto le va a sonar raro a usted, pero lo voy a decir, aunque le suene raro. Nosotros no estamos en la presencia del Señor. Nosotros vivimos en la presencia. ¿Sabe por qué? Porque el estar denota temporalidad, pero el vivir denota permanencia. Permanencia. ¿Sabe que les puedo hacer una pregunta? Bueno, igual se las voy a hacer. ¿Ustedes se atreverían a tratar mal a su esposa y usted, esposa, a tratar mal a su esposo delante del hermano Álvaro Torres? ¿Qué dicen ustedes? No, nadie, ¿es cierto? Tratar mal a la esposa delante del hermano Álvaro Torres. ¿Cómo le ocurre, hermano Fernando? Eso ni lo diga. Pero le cuento algo. El hermano Álvaro Torres aparece de vez en cuando. Pero hay uno que no aparece de vez en cuando. Que está ahí las 24 horas al día. Y uno se da el lujo de tratar mal al esposo o a la esposa delante de Dios. A veces respetamos más al hombre que a Dios. Cosa seria. Hermano, nosotros vivimos en la presencia del Señor. ¿Sabe que si uno tuviera bien en claro, hasta los programas de televisión que ve serían programas muy bien escogidos? Oiga, dicen que en el distrito X del planeta y de la constelación Z había un pastor que se sentaba ante el televisor y cogía el control y lo ponía en un canal y decía: Señor, cierre los ojos, porque lo que voy a ver es para mayores de 18 años. ¿Usted no cree que si nosotros viviéramos en la presencia de Dios seríamos mejores? Mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros, mejores siervos, mejores ministros. ¿Qué dicen ustedes? Mire, estar denota temporalidad. Ser denota permanencia. Al Señor le interesa más el ser que el estar. Porque si usted le dice a su esposo que está feo, él se arregla. Pero si le dice que es feo, ya no tiene arreglo. ¿Cierto? Ya no tiene arreglo. Lo dejó arreglado. Entonces, hermano, no es lo mismo ser que estar. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Vamos a seguir viviendo para Dios. Y viviendo en la presencia de Dios. Ensayemos. Bueno, es que Él dijo: yo estoy con vosotros las veces que entren a la cárcel. En el culto que hacen en la cárcel. No, todos los días hasta el fin del mundo. Y el que está con nosotros se va con nosotros a la playa. Sí. Entonces, ¿qué le hacemos? ¿Sabe que nosotros no solamente estamos en la presencia de Dios? Porque mire, hermanos, al hermano Zúñiga, ¿cuántos conocieron al hermano Zúñiga? ¿Lo conocieron? Domingo. No, el Domingo fue uno de los pioneros. Ustedes están muy jóvenes todos. Pero ya nosotros los veteranos. Entonces,
¿Sabe qué le decían al hermano Zúñiga? Oiga, ustedes los pentecostales alaban al Señor como si lo tuvieran ahí al frente. Dijo, no, mi hijo, nosotros no lo tenemos al frente, lo tenemos aquí adentro. Porque es bueno decir que el Señor está aquí, pero es mejor decir, el Señor está aquí. El Señor está en mí. Y como está en mí, va conmigo todo. Entonces, y por último, estamos hablando de las bondades, ¿cierto? Yo tenía aquí una lista larga, pero vamos a ir acortándola. Alguien dice que ni al amigo ni al caballo hay que cansarlo. Y ustedes son mis amigos. Yo no los puedo cansar. Sí, ¿cómo se le ocurre cansarlo? Entonces, hermanos, otra y la última bondad del ministerio es ser recompensado por el Señor. Oiga, el Señor no solamente tiene salvación, tiene galardón. Porque el Señor se da cuenta en quiénes somos y qué hacemos. Las dos cosas. Y somos salvos por lo que somos, pero somos premiados por lo que hacemos. Por eso es que el galardón es diferente, la salvación es la misma. Todos vamos a ser salvos por la fe en Cristo, ¿cierto? Pero el galardón va a ser diferente. Oye, ¿y sabe que yo he pensado que a veces cuando el Señor reparta los galardones nos vamos a llevar sorpresas? Esa ancianita que no se nombraba, que no salía en el heraldo, que no ocupaba el púlpito, esa ancianita ahí que lo único que hacía era orar por los predicadores. De pronto nos vamos a llevar sorpresa. Entonces, hermanos, el galardón. Corona de justicia, corona de la vida, corona de gozo. Son coronas. Yo a veces pienso que bueno, debemos darle gracias a Dios por esas coronas, porque al final lo que vamos a hacer es poner todas nuestras coronas al que se coronó de espinas para que nosotros pudiéramos recibir esa corona. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora lo árido. Lo árido. Lo árido. ¿Sabe que yo escuché una frase que dice que un cristiano debe tener la cabeza en los cielos y los pies en la tierra? Es decir, no ser tan espiritual que se le olvide que es un ser humano, ni ser tan humano que se le olvide que es un ser espiritual. Porque si usted es espiritual y no pone los pies en la tierra, usted se convierte en espiritualista. Oiga, y en el distrito X del planeta Y, de la constelación Z, había un pastor que en la dominical había un hermano que se estaba durmiendo y dijo: iglesia, vamos a reprender el espíritu de sueño. Y resulta que el hermano era un celador que había pasado toda la noche trabajando y había venido al culto. Ese hermano no necesitaba un exorcismo, necesitaba una cama. Pero él lo estaba exorcizando. Eso se llama espiritualizar. Ese muñeco es del demonio. Eso es espiritualizar. Todos, y el demonio por un lado, el demonio por el otro. Y eso se llama espiritualizar. Pero nosotros no somos espiritualistas, somos espirituales.
que tenemos la cabeza en los cielos, pero los pies en la tierra. Tampoco podemos ser humanistas, porque el mundo está lleno de humanismo. Los filántropos, los que hacen aportes, los que donan sus riquezas o parte de sus riquezas, pero no son salvos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, hermanos, estamos aquí ante lo árido del ministerio por el hecho de ser de carne y hueso. Entonces, en nuestra vida ministerial, hemos experimentado la otra cara de la moneda. Pero yo clasifiqué aquí, esto es una forma de clasificar, ¿no? Seguramente que usted le hará modificaciones, reformas o ampliaciones a esto que estoy diciendo. Porque todo lo que uno dice de la palabra de Dios no es exhaustivo, siempre habrá algo más. Porque la palabra tiene eso, ¿cierto? ¿Y usted no le ha pasado que usted copia un bosquejo, pero Dios le da más del bosquejo? El bosquejo es el esqueleto, pero usted le pone la carnita, ¿cierto? Sí, le pone la carnita. Entonces, la primero es la aridez propia de la vida. La vida humana tiene su propia aridez. En el mundo tendréis, esa es una cara de la moneda, pero confiad, esa es la otra. Yo he vencido al mundo. Entonces es una aridez propia de la vida, usted no se puede sustraer a eso. Usted se entristece como los otros, se siente triste, porque hermanos, a veces nosotros le quitamos a la iglesia el derecho de estar triste. Hermanos, aquí no hay lugar para la tristeza, aquí hay lugar para el gozo. Pero la Biblia dice, si alguno está triste, haga oración. Y si alguno está alegre, nos da el derecho de estar triste, ¿cierto? Y claro, como hasta lo cantamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Pero el Señor se entristeció cuando vio a Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina bajo sus alas, sus polluelos? Y tú no quisiste. Mi alma está muy triste, dijo el Señor en el Getsemaní. ¿Sí dijo así? Mi alma está muy triste. Oiga, no era una tristeza cualquiera. Hasta la muerte. Entonces, hermanos, las aflicciones no podemos evitarlas. Entonces, ese es el primer grupo o la primer causa de la aridez de nuestro ministerio. Las aflicciones propias de la vida. Ahora, esto sí que es interesante, porque a veces las aflicciones no vienen por cosas propias de la vida, sino por nuestros errores. Porque, hermanos, a veces le echamos la culpa al diablo, lo que es culpa de nosotros. Usted no ha escuchado al creyente que dice, uy, diablo cochino, me tendió una trampa. Pero, hermanos, el diablo siempre será cochino. ¿Y qué relación tiene que tener usted con ese cochino? Es problema suyo. Porque la Biblia dice que nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios y podemos resistir al diablo. Entonces el problema no es el diablo, el problema es que usted no se ha sometido bajo la poderosa mano de Dios. Y la culpa no es del diablo. El diablo dice que vive aburrido porque todos los pentecostales le echan la culpa a él de todo lo que hace. Entonces, hermanos, la aridez propia de nuestros errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Quiere decir que a veces lo tienen que a uno concientizar, ¿cierto?
Lo tienen que evangelizar, por decir algo. Y sabe que la conciencia le ayuda a uno. Oiga, el Señor nos dejó la conciencia para ayudarnos. ¿Y usted no ha notado que la conciencia es la que le dice, oye tú? Y uno dice, ¿yo? Sí, tú. Fallaste. Metiste los guayos. Reaccionaste mal. Pecaste. Y uno dice, esta conciencia, ¿quién la callará? ¿Cierto? Algunos le tienen esparadrapo a la conciencia. Los que tienen la conciencia cauterizada, para que no les hable. Pero la conciencia le ayuda a uno, ¿verdad? Le pone el dedo a uno, oye, tú, sí, tú. Entonces, esa es la aridez por causa de nuestros errores. La Biblia dice que si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios. Pero si usted padece por no actuar como cristiano, ya el problema es suyo. Sí. Y a veces eso es lo árido en el ministerio. Mire, y sabe que es bueno uno tener conciencia de que ha fallado. Porque es eso de tener conciencia de que ha fallado es una bendición. Mire, hermanos, yo les voy a poner este ejemplo. Si usted le pone un bulto de cemento a un muerto, ¿qué es el muerto? Nada. Pero si le pone un bulto de cemento encima a un vivo, él trata de quitarse el bulto. Así somos nosotros. El pecado es como el bulto de cemento. Y si usted siente el peso, es porque usted está vivo. Estamos vivos. Y sentimos el peso del pecado. Hermanos, cuando éramos inconversos no sentíamos ese peso. Estábamos muertos. Pero ahora estamos vivos. Sentimos el peso del pecado. Y eso es bueno. Es una bendición. Entonces, la aridez por causa de nuestros errores. La aridez, estoy avanzando, por nuestra naturaleza débil. Nosotros tenemos una naturaleza débil. Todos. Oye, ¿y los miembros del consistorio? También. ¿Ustedes conocen la ilustración del globo? Ustedes sí la conocen, ¿cierto? ¿Sí la conocen? ¿Sí la oyeron? Claro que la han oído. ¿Cuántos no la han oído? Ah, todos la han oído. ¿No lo han oído? ¿Se la repetimos a los que han oído? Repitámosla, ¿cierto? Ojalá que no se aburran. Resulta que nosotros invitamos a un maestro a enseñar a la iglesia en Patio Bonito, Bogotá. Y cuando los maestros de escuela dominical se enteraron de que venía el maestro, me dijeron, pastor, no queremos salir a las clases. Queremos quedarnos en la enseñanza del maestro. Yo dije, pero es que los niños, usted sabe cómo son los niños. Hermano, me convencieron y se quedaron los niños. Resulta que el maestro estaba enseñando sobre Romanos 8 y sacó un objeto del bolsillo y comenzó a lanzarlo para arriba. Y nos preguntó, ¿qué es lo que hace que esto que yo lanzo para arriba siempre cae? ¿Qué cree que dijimos? La ley de la gravedad. ¿Sabe qué dijo el maestro? Póngase en un 10. Y nosotros sacamos pecho. 10. ¿Y sabe qué dijo el maestro? ¿Y qué tengo yo que hacer para que esto en vez de caer suba? Y todos nos quedamos mirando. ¿Qué hacer para que suba? Y una niña de las que no había salido para la clase, a media lengua le dijo, pastor, amálele un globo. Sí. ¿Y sabe qué dijo el maestro? Póngase 10, niñita. Dijo, así somos nosotros. Hay una ley que nos lleva para abajo,
que es la ley del pecado y de la muerte. Pero hay otra ley que nos lleva para arriba, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces el problema es que nos soltemos del globo. Porque si usted se suelta del globo, la caída es inevitable. Y ahí no vale ser del consistorio, ni ser el coordinador de evangelismo carcelario, ni ser de la directiva, ser obrero carcelario, ni ser esposa de obrero carcelario. El que se suelte del globo, yo me dije ese día, Fernando, no te sueltes del globo. Y entre más ha subido uno, más duro es el golpe. Porque si se aparta un creyente, vaya y venga, o si se aparta un hombre que está privado de la libertad, vaya y venga, pero si se aparta el que le lleva el mensaje, o si se aparta el supervisor, o si se aparta el miembro del consistorio, eso es una tragedia. Claro. Entonces, hermano, a veces uno falla y tiene que pagar las consecuencias. Entonces, esa es la aridez por causa de nuestra naturaleza débil. Pero hermano, mire, la naturaleza débil no es una excusa para nosotros hacer reiteradamente lo malo. La debilidad es un incentivo para buscar a aquel que tiene las fuerzas para sostenernos en el camino. Entonces, hermanos, usted se imagina, voy a ponerle este ejemplo. ¿Usted imagina que yo salga de mi casa y me tropiece con una piedra hoy? Mañana me vuelvo a salir de la casa y me vuelvo a tropezar. Y luego a la semana siguiente salgo de la casa y me vuelvo a tropezar. ¿Usted qué me dice? Uy, hermano, quite la piedra o pase por un ladito, ¿cierto? Pero hay creyentes que se viven tropezando con la misma piedra. Hermanos, los errores Dios los permite porque a través de los errores aprendemos lecciones. ¿Sabe que yo fui ajedrecista antes de ser creyente? Y les voy a contar algo. Yo aprendí más de las derrotas que de los triunfos. ¿Y sabe por qué? Porque las derrotas desnudaban mis errores, pero los triunfos me maquillaban los errores. Entonces, hermanos, que cometemos errores, los cometemos, y a veces eso es causa de la aridez en el ministerio. La aridez que permite Dios, estoy avanzando, ¿cierto? La aridez que permite Dios. Pablo dice que él le fue dado un aguijón. ¿Un mensajero de quién? Solo permitió Dios. ¿Y para qué lo permitió Dios? Para que él no se enalteciera sobremanera. Oiga, Dios a veces permite cosas para mantenerlo uno ahí. A veces le pincha el globo, ¿cierto? Bueno, no el globo que estábamos diciendo, el globo nuestro. El otro globo es el Señor, pero este globo es el globo nuestro. Es el día ahí con un alfilercito, nos pincha el globo. Oiga, dicen que un predicador del distrito X, del planeta Y y de la constelación Z, fue a una reunión de culto y había en esa reunión de culto un importante hombre del gobierno y se lo presentaron. Mira, aquí está el señor, el doctor, el eminente, el excelentísimo. Dijo, yo me voy a dar un sermón de esos de 3 yemas para ganarme este hombre. Sí, yo me lo tengo que ganar. Oiga, hermano, y resulta que se
despelucó ese hombre, predicando. Y el eminente pasó adelante y le entregó su vida al Señor. Y al final, cuando ya todo pasó, el predicador, despelucado, le dijo, ¿y qué parte del sermón fue la que lo impactó más a usted? Le dijo, no fue el sermón, fue el testimonio de la viejita que habló antes de que usted predicara. A veces el Señor saca el alfilercito y nos pincha el globo, ¿verdad? Ay, se le quedaron los huevos en las yemas. Eso es lo que permite Dios para nuestro bien. Y si a usted le han pinchado el globo, dele gracias a Dios. Y a mí me han pinchado el globo muchas veces. Sí, no dice, no, la saqué del estadio, así dicen por ahí. Oye, usted la sacó del estadio. Aquí el que saca del estadio no es el predicador. El que saca del estadio tiene nombre. Se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre. La aridez por causa del enemigo. Oiga, cuando estén cansados, me levantan la mano. Porque al amigo y al caballo, y ustedes son mis amigos, ¿cierto? Entonces, la aridez por causa de ¿quién? Del enemigo. De esa es la que estábamos hablando, ¿cierto? Esa es la que permite Dios. Sí, por causa del enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Mire, la única manera de que el enemigo no nos devore es mantenernos en las manos del Señor. Porque mientras estemos en las manos del Señor, el diablo no nos puede tocar. Bendito, a menos que Dios se lo permita. Pero el diablo no nos puede tocar. Escóndete en la mano del Señor. Lo cantamos, ¿cierto? Eso, sí lo cantamos. Aridez por el quehacer ministerial. Mire, ¿sabe que Pablo hizo una lista, cierto? ¿Usted sabe cuál es la lista de Pablo? ¿Se la recuerdo? 40 azotes menos 1. Aridez. Azotado con varas 3 veces. Aridez. Apedreado una vez. Aridez. 3 veces naufragio. Aridez. Una noche y un día náufrago en alta mar. Aridez. Peligro de ríos. Aridez. Peligro de ladrones. Aridez. Peligro de los de mi nación. Aridez. Peligro de los gentiles. Aridez. Peligros en la ciudad. Aridez. Peligros en el desierto. Aridez. Peligros en el mar. Aridez. Peligros entre falsos hermanos. Aridez. Trabajo y fatiga. Aridez. Hambre y sed. Aridez. Ayunos. Pues esto no eran ayunos esto eran ayunos de aguantar hambre, ¿cierto? Aridez. Frío y desnudez. Aridez. Oiga. Preocupación por la iglesia. Aridez. Oiga, qué lística esa, ¿cierto? ¿Le gusta el ministerio de Pablo? Quisiera ser como Pablo. No, hasta ahora lo quería, pero ya con esta listica,
yo como que me arrepiento, ¿cierto? Entonces, hermanos, aridez por la enfermedad. Hermano, la enfermedad. Bueno, gracias a Dios, porque estamos aquí, eso quiere decir que el Señor nos ha sanado. A mí me ha sanado varias veces. ¿Sabe que cuando me operaron del tumor en la base del cerebro, los médicos dijeron, hay 3 opciones. Parapléjico. No, ¿cuál parapléjico? Cuadrapléjico. Porque era aquí en la base del cerebro. Cuadrapléjico. Segunda opción, la muerte. Tercera opción, un milagro. Y Dios escogió el milagro. Y aquí estamos. Esas son cosas que a veces tiene uno que pasar. ¿Cierto? Que no son agradables. Pero hermanos, yo les voy a confesar algo para gloria del Señor. ¿Sabe que yo estaba tranquilo? Estaba más preocupada la familia que yo. Yo dije, ven, si me tengo que ir con el Señor, me voy. Yo he predicado muchas veces que el vivir es Cristo y el morir y es la hora de creerlo. Dice que si me muero, gané. Me gané el baloto. Hermano, porque la muerte de un cristiano es la sanidad completa. Usted no se vuelve a enfermar de nada. La otra es una sanidad parcial, temporal. Pero la muerte es una sanidad completa. Había un pastor que decía, ay, yo no oro por los enfermos porque cuando oro se mueren. Así decía. No. Cuando yo oro por los enfermos se mueren, yo no vuelvo a orar. No, hermano, es que si se muere, quedó sano. ¿Cuántos quieren ser sanos hoy? Se murió y le dijo la verdad. Sí. Aridez por la tribulación. Porque por la mucha tribulación y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Pablo vivió tribulación. Entonces, Pablo era un hombre que lloraba por la iglesia. A veces nosotros lloramos por otras cosas, pero Pablo lloraba por la iglesia. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oiga, hermanos, la aridez de ver una persona en pecado o apartada del Señor. ¿Cierto que eso es una cosa difícil? Ver que una persona se aparta del Señor. Eso trae mucha tristeza. Así como trae alegría el saber que los que uno evangelizó están perseverando. ¿Sí o no que le trae a uno mucha alegría? Pero bueno, no trabaje en vano. Pero ver a una persona que estaba en la droga, ser rescatada y luego volver a la droga, eso es una cosa árida. Pero hermanos, las cosas áridas, aunque abunden, se soportan. Se soportan. ¿Cómo es que dice la Biblia? Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y las arideces no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las arideces nos perfeccionan. Mire usted, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, habla de Jesucristo.
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ella. ¿Quién fue perfeccionado en aflicciones? Cristo como hombre. Las arideces nos fortalecen. Entonces, nosotros, a pesar de los sufrimientos, no hemos perdido el gozo del Señor. Porque las arideces producen sufrimiento, pero el gozo lo produce el Señor. Y el gozo del Señor es una fuerza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Una de las cosas que no nos pudo quitar la pandemia fue el gozo. El gozo. El gozo. Y Cristo es nuestro modelo. Él es experimentado en quebrantos. Él es el que nos inspira. Y vamos a aplicar esta reflexión bíblica. Cuando digo que vamos a aplicar, estoy aterrizando. Pues la predicación es como el vuelo del avión. Despega, vuela y aterriza. Ojalá que aterrice bien yo hoy. ¿Están listos para el aterrizaje? Pongan sus espaldares en posición vertical, abróchense en los cinturones, mantengan abierta la ventanilla del avión, sujeten la mesa individual, no prendan los celulares. Oiga, no, la verdad que no se olvide de prender el celular cuando salgamos de aquí, oye, no se olvide. Entonces, Él conoce bien nuestra otra cara. Él la conoce. Ya sabe que eso me parece extraordinario decirlo esta mañana. Hay uno que nos conoce muy bien. Que incluso sabe lo que pensamos. ¿Sabe que hay una máquina que no han inventado todavía? Que es el lector de pensamientos. Mire, el día que la inventen yo me voy a comprar una. Y la voy a poner en la puerta de todos los eventos que me inviten. Para saber qué están pensando ustedes. Sería una máquina interesante, ¿cierto? Pero tenemos el mejor lector de pensamientos. Se llama Jesucristo. Él discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Oiga, Él conoce nuestras luchas, conoce nuestros defectos. ¿Sabe que a veces uno quiere impresionar a Dios? Y a veces uno se presenta ante Dios con una careta. Y el Señor le dice, hijo mío, quítate la careta, porque te conozco muy bien y te amo tal y cual tú eres. Le toca a uno quitarse la careta. Somos y vivimos a cara descubierta, como en un espejo, para reflejar la gloria. Cuando usted se pone la careta, usted no puede reflejar la gloria de Dios, porque esa careta tuya te impide reflejar. ¿Sabías eso? Porque nosotros no tenemos luz propia. Nosotros somos como la luna que refleja la luz del sol. Y nosotros tenemos el sol de justicia. Oiga, tiene razón el compositor que dice, lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Si usted se pone la careta, ya no refleja la gloria del Señor. Quítate la careta para que puedas reflejar la gloria del Señor. Es así que somos la luz del mundo. Nosotros reflejamos la luz de Dios. No tenemos luz propia. Él conoce nuestras faltas. Él conoce nuestras equivocaciones. Él conoce nuestros pecados, nuestros aciertos,
nuestras dudas, nuestros temores, nuestras angustias, nuestro desespero, nuestras desilusiones, nuestra soledad. Pero la buena noticia es que el Señor está de nuestro lado. Podemos contar con Él. Que hay siempre un dedo que nos acusa y que dice, vales nada, no te puedes levantar, has fallado, te has equivocado. Pero hay otro dedo que dice, yo te ayudo, yo te levanto, yo te fortalezco, yo te perdono, yo te pongo en alto. Nos ha tenido paciencia, nos ha soportado, no se ha enojado para siempre, ha sido lento para la ira, ha engrandecido su misericordia, se ha compadecido de nosotros, ha pasado por alto nuestros errores, nos ha amado aun cuando no le hemos pagado con la misma moneda. Él sabe que somos débiles, que enfrentamos dificultades, que lidiamos con pasiones, que enfrentamos problemas, que tenemos angustias y preocupaciones, dudas, dolencias, desilusiones. Pero mi Biblia dice que Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Ay, chaprita! Él se identifica con nosotros. En la angustia de nosotros, Él fue angustiado. Él nos ha dado segundas oportunidades, nuevos comienzos, fuerza, el poder de su resurrección para guardarnos sin caída. Todo lo que... Eso porque nosotros queremos terminar bien esta carrera. A nosotros nos inspira el alfolí, nos inspira ver nuestra familia en el camino del Señor, nos inspiran las almas a los pies de Cristo, nos inspira bautizarlos, nos inspira verlos llenos del Espíritu Santo, nos inspira verlos crecer espiritualmente, nos inspira la cosecha.